8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros en Infinita. Comienza, ¿quién lo diría?, por las pantallas también de Mega Plus. Hoy conversamos con el ministro de Economía, Lucas Palacios, a quien tenemos en el estudio. Le agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. Juan Manuel, Connie, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Hay un montón de temas en la lista. ¿Encuentran ustedes? Yo quisiera invitarlo a partir por uno, ministro, porque usted fue el que lideró el anuncio, ¿verdad?, de este plan de la ley antiabusos. Una ley antiabusos que, entre otras cosas, instala penas de cárcel para las colusiones en casos de artículos de primera necesidad. El papel tisú está en esos productos, en esos bienes de primera necesidad. Probablemente esto es pensando en la colusión de los medicamentos, en la colusión de este papel en particular. ¿Qué interpretación tiene usted del fallo de la Corte Suprema entonces en el contexto, ¿verdad?, de la nueva ley? ¿Cuánto de lo que la Suprema dice respecto del fallo del papel tisú lo podría haber dicho de una manera distinta si es que hubiera tenido algo que decir dada la nueva ley antiabuso? Bueno, las 130 y tantas páginas que tiene el fallo yo no las he leído todavía, las tengo que leer. Sin embargo, primero destacar la importancia de la delación compensada. En Chile esto nos ha permitido encontrar y desbaratar 7 colusiones o carteles durante los últimos 10 años. Y es lejos la herramienta más utilizada a nivel mundial para poder facilitar y perseguir y desbaratar este tipo de... Por lo tanto, ¿a usted le preocupa que la Suprema debilite la delación compensada? No me preocupa por lo siguiente. Porque la delación compensada tiene dos elementos fundamentales. Primero, es una herramienta para poder perseguir. Y segundo, es una herramienta para poder disuadir de que no existan colusiones. Por lo tanto, ese elemento también es importante verlo. Lo que hace la Corte Suprema, que insisto, yo no he leído el fallo, es que desestima el beneficio asociado a la delación compensada porque la empresa CMPC habría generado una suerte de obligación a su contraparte, haciendo uso de una posición dominante para obligarla a que se coluda. Entonces hay que revisar eso en detalle. Por supuesto que es importante no atentar en contra de la herramienta de la delación compensada, pero que tampoco la delación compensada sirva para poder eximirse de algún otro tipo de presión que se esté generando en el mercado. No, claro, pero si la delación compensada es útil, en buena medida es útil para que en el momento en que se produzca un delito de esta naturaleza, quien se delate primero, lo que hace es que en el fondo elimina, por ejemplo, el pago de multas adicionales, cosas por el estilo. No necesariamente queda exento de la responsabilidad penal que le competa. Juan Manuel, pero lo que hace la Corte Suprema es desconocer en la práctica, porque dice, no, aquí como hubo coerción, entonces al final la delación compensada no corre. Sí, mira, entiendo el punto. Yo creo que no necesariamente va a debilitar la herramienta. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo con la agenda de trato justo es generar mayores herramientas a la Fiscalía Nacional Económica, como medidas intrusivas, como la figura del denunciante anónimo, fortalecer las herramientas también para el uso de la delación compensada, generar mayor oportunidad en la investigación para llegar más rápidamente al término de los procesos. Vemos que se demoran años estos procesos y finalmente muchas veces las pruebas terminan perdiéndose, terminan ya estando fuera de contexto. Entonces, todo eso es importante. Pero insisto, la figura de la delación compensada es y seguirá siendo muy importante y va a servir para seguir persiguiendo carteles si es que existen. Ministro, probablemente lo más importante, y no entrando en el detalle, ¿verdad?, del fallo, porque quedan dudas respecto de eso, quedan dudas también respecto de lo que entendemos por la coacción. Y probablemente sería interesante revisar la ley para precisar exactamente qué es lo que se entiende en la ley por la coacción, porque hay interpretaciones distintas. El Tribunal de la Libre Competencia tiene una, la Corte Suprema tiene otra. No es que el tribunal haya desconocido la coacción, sino que la valoró de una manera distinta. Pero posiblemente lo importante acá tenga que ver con este choque de trenes, ¿verdad?, que estamos viendo y que podemos eventualmente seguir viendo entre las facultades del Tribunal de la Libre Competencia. Pues uno puede llevar al Tribunal Constitucional también, pero en este caso específico tiene que ver con eso, y la Corte Suprema. ¿Hay alguna manera en que la ley o la discusión que vamos a tener en materia de ley respecto de los abusos y de las colusiones, etcétera, se haga cargo de dirimir de una manera un poquito más clara eso, para no debilitar el Tribunal de la Libre Competencia como organismo especializado, pero también darle el espacio que la Corte Suprema se merece en cuanto última instancia de nuestra escala judicial, de meterse cuando haya que meterse, digamos? Bueno, es un interesante planteamiento. Yo pienso que estamos llegando ya a un nivel de especificidad que a lo mejor
valdría la pena echar una mirada a los detalles que tienen las leyes y cuándo va a aplicar o cuándo van a ser esos casos específicos en que no va a aplicar. El beneficio asociado, por ejemplo, a la delación compensada, eso es un tema que se puede estudiar. Pero lo bueno de todo esto es que estamos desbaratando carteles. Esa cuestión es muy importante. Y estamos llegando a nivel de primer mundo en esa materia. Y eso genera necesariamente una disuasión para que otras empresas que estén pensando hacer uso de una posición dominante no la hagan. Entonces, yo creo que ambos temas son importantes. Primero, es una buena noticia que se están encontrando estos carteles que atentan en contra del bien común y el mercado y la transparencia. Y segundo, que nos plantea también, como sociedad, quizás revisar algunas leyes para observar esas especificidades que podrían existir en los fallos. Estamos conversando con el ministro de Economía, Lucas Palacios, a propósito, ¿verdad?, de la contingencia y entre otros, de este fallo de la Corte Suprema. Pasemos a temas más micro, ¿verdad? Del área suya, del área chica de la economía, la microeconomía, que es por la que vela fundamentalmente el Ministerio de Economía, porque hablamos mucho de reformas tributarias, hablamos mucho de la macroeconomía, del impacto del precio del petróleo, etcétera, etcétera, pero tenemos también varias dudas respecto de qué puede llegar a pasar con el desempleo en nuestro país, con el impacto en los bolsillos de las personas, de los grandes problemas macroeconómicos, ¿verdad?, por los que vela fundamentalmente el Ministerio de Hacienda, pero cuyo impacto en los bolsillos tienen probablemente mucho más que ver con decisiones que se vayan tomando desde el Ministerio de Economía. Todavía no sabemos cuál va a ser el impacto de la crisis, de estos 80 días de crisis en ese terreno, en el terreno de los bolsillos de las personas, en los hogares de las personas, de manera más directa. ¿Qué evaluación tiene usted hecha a estas alturas de manera de prevenir o de prever un poquitito los escenarios que se pueden ir abriendo? Bueno, en primer lugar, contextualizar un poco. Chile es una economía pequeña, muy abierta al mundo. Tenemos 29 tratados de libre comercio. Somos productores netos de commodity. Y por lo tanto siempre hemos estado muy expuestos a los vaivenes de la economía internacional. La economía internacional en términos generales hoy en día está en una buena posición. El año 2019 creció un 3% y hay un 3,4% de proyección de crecimiento para el 2020. Uh-huh. En las economías emergentes, para este año deberá crecer cerca de un 4,6% y nosotros el año 2020 vamos a crecer de nuevo alrededor de un 1% igual que el 2019. Es decir, estamos dando mucha ventaja. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque esta es de las pocas crisis económicas que ha tenido Chile en que ha sido autoinfringidas de alguna forma. Autoprovocada. Autoprovocada. Lo que tiene de bueno y de malo, porque lo que tiene de malo es cómo no fuimos capaces de evitarla. Lo que tiene de bueno es que somos capaces nosotros mismos de arreglarla y no esperar del resto. Efectivamente. Y ahí iba. Entonces, desde ese punto de vista es algo un poquito novedoso para nosotros y nos plantea la posibilidad de poder nosotros mismos resolverlo. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad que tengamos de volver a la cotidianidad para poder generar las condiciones de la inversión. Uno de los elementos más preocupantes del año 2020 es la posibilidad de que caiga la inversión. Cae la inversión, cae el desarrollo, cae el empleo. Entonces, si uno observa, por ejemplo, lo que decía Connie respecto del empleo, todavía no vemos en las cifras el impacto del empleo. Yo creo que no va a llegar al 10%. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Basado en qué? Porque hemos visto que ha existido una transición de un tipo de empleos a otro. Por ejemplo, en lo que es comercio, si bien han disminuido fuertemente el comercio a gran escala, ha aumentado el comercio minorista pequeño, los pequeños comercios. Durante los próximos meses, estamos en verano, la gente se reinventa también de alguna forma. Existe mucho trabajo estacional, ya sea en el sector agrícola, como también en el sector de servicios. Entonces, la verdad es que la prueba de fuego la vamos a tener por ahí por marzo, que es cuando volvemos a la normalidad, entre comillas, en marzo. Y eso preocupa, y de acuerdo a las proyecciones que nosotros tenemos, si es que todo sigue en la forma que estamos viendo que está evolucionando, y por supuesto que la calma y la paz llega a nuestras calles, debiéramos tener una mitigación respecto de las proyecciones iniciales. Imagínate que a nivel de consumidores en diciembre ya se observa un mejoramiento de las expectativas. No así a nivel de confianza empresarial. Es decir, el empresariado todavía necesita un poquito más de estabilidad para poder tomar sus decisiones de inversión, que es algo que estamos trabajando. Cada crisis es única y probablemente tiene su propio origen a lo largo de la historia. No digo que no se repitan, pues que se pueden repetir, pero en general son bastante únicas. Pero la crisis asiática y después la crisis subprime, o sea, la de fines de los 90 y la de fines de la década pasada, entendiendo que década pasada me refiero al 2008, 2009, el desempleo en Chile superó en ambos casos el 10%.
Esta crisis que pareciera tener una raigambre muy profunda desde el punto de vista de los reclamos y demandas de la ciudadanía, en el fondo un cambio de modelo en muchos sentidos, que se ve mucho más profunda que las otras crisis, que si bien eran geopolíticas, uno podía aplicar políticas contracíclicas, fórmulas para que nuestra economía sobreviviera. ¿Cómo se explica entonces que una crisis que pareciera ser tan profunda, porque tiene una raigambre política local también muy marcada, al mismo tiempo no nos vaya a provocar un desempleo superior al que sí vivimos con la crisis subprime o con la crisis asiática? Sí, tiene mucho que ver, esas dos crisis generaron un impacto de la inversión mucho más fuerte de lo que se está generando esta crisis ahora. Y por lo tanto, por eso que superó el 10% no estamos en esa posición todavía. Una de las dos llegó al 14%, de hecho. Así es. No estamos en esa posición todavía, para nada. Por eso creo que no vamos a llegar al 10% de desempleo, que sí se llegó en esos dos periodos cuyas crisis fueron más profundas desde el punto de vista macroeconómico. ¿Y dónde, en tanto, pone, sin embargo, sí, usted como ministro de Economía, uno de sus principales, no le voy a decir temor, pero una de sus principales preocupaciones al menos? Mira, que esta crisis sí vaya a tener este otro efecto. Mira, la pregunta es muy buena porque mi mayor preocupación es creer que el Estado puede resolver esta situación. El Estado explica el 18% de la inversión en el país, el 82% lo explica el sector privado. Por lo tanto, es importante generar las condiciones para que el país siga invirtiendo y siga generando empleo. ¿Y quién tiene que generar las condiciones para eso? ¿El Estado? Yo creo que es una mezcla de cosas, no solamente el Estado, también es una mezcla de poderes del Estado. Si es que las leyes asociadas al Pacto por la Paz, digamos, lo mismo por las leyes sociales, se empiezan a aprobar, empiezan a salir, empiezan a evacuar, empieza a generarse una reacción propositiva para el resto del país, inmediatamente esto va a empezar a calmarse. ¿Y usted cree, ministro? Y eso genera condiciones nuevamente para la inversión. Y también es importante que tengamos la altura cívica para poder discutir respecto de la nueva Constitución con altura de mira, es decir, con un país más en calma, porque en lo que dure la discusión, que son 2 años, no podemos perder estos 2 años en un stand-by esperando a ver qué pasa. Nosotros necesitamos estos 2 años para seguir invirtiendo, seguir generando desarrollo y seguir generando empleo. No podemos perder estos 2 años. ¿Y qué tienen que hacer los empresarios en ese contexto? Porque yo creo que nosotros hemos conversado con muchas veces, ¿verdad? Y hay instancias de discusión entre ellos, hay ciertas conversaciones, pero uno todavía está echando de menos que el mundo de la empresa diga, haga, se manifieste de manera más expresa, más pública, más desde la política pública, incluso si uno quiere ponerlo así, de qué manera se van a poner ellos con esta crisis. ¿Qué van a hacer los empresarios para colaborar en esta crisis y no solamente sentarse a esperar que el resto les arregle las condiciones? Creo que están al debe el mundo empresarial chileno en general, porque están a la espera de lo que ocurre. Sin embargo, cuando uno observa inversionistas internacionales, extranjeros, tienen una visión más de largo plazo. Entonces no disminuye el ritmo de las inversiones porque observan que Chile ha tenido durante 3 décadas, estabilidad económica y estabilidad institucional. E incluso esta crisis, Connie, el presidente de la República la ha planteado con soluciones institucionales. No se ha mermado el Estado de Derecho en estos meses, las soluciones han sido institucionales, a través del Congreso, las leyes, a través de los tribunales de justicia, lo que corresponde. ¿Al debe en qué, ministro Palacio? Desde ¿Qué el punto de deberían vista hacer? que me parece que sobrereacciona mucho el empresariado chileno cuando existen situaciones complejas. Falta sangre fría para poder contenerse frente a situaciones más difíciles como la que estamos viviendo. Por ejemplo, de público conocimiento fue los flujos de capitales al exterior en las primeras semanas. Muy automáticamente. Muy automáticamente y a mi juicio histéricamente. Y es por eso que salió el Banco Central rápidamente si uno lee entre líneas cuál era el anuncio de la intervención que iba a ser de los 20.000 millones de dólares, que es muy sustantivo, corresponde a la mitad de las reservas internacionales que tiene el banco. Lo que uno lee entre líneas y dice, oye, ¿sabes qué? No sobrereaccionemos, no seamos histéricos frente a esta situación, pongamos la pelota en el piso y esperemos un poco que el país, como siempre, pueda resolver sus temas desde el punto de vista institucional y con altura de mira. Y aparte de no ser histéricos en esa línea, ministro Palacio, ¿qué esperaría usted también que hicieran desde el punto de vista de la agenda más social, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Porque hoy día estamos discutiendo reducción de jornadas, estamos discutiendo mayores grados de flexibilidad, teletrabajo, sueldos mínimos o ingresos mínimos garantizados, etcétera, etcétera. Pero muchas de esas cosas, algunas empresas las hacen, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que reconocerlo y es un hecho y bien que así sea, ojalá fueran más.
pero otras podrían hacerlo por su cuenta y no necesariamente sentarse a esperar que un proyecto de ley se los imponga. Absolutamente. Yo creo que falta proactividad desde el punto de vista del mundo empresarial. Además que en Chile el mundo empresarial es muy concentrado. Chile es un mercado pequeño. Imagínate que 1,5%, casi 2% de las empresas en Chile son grandes empresas y explican el 86,4% de las ventas totales. Por lo tanto, tiene también una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad muy grande ante la sociedad de poder reaccionar y llevarla, siempre ir con la punta lanza y no esperar que se aprueben las leyes. Y otra cosa importante, me parece que lo que tenemos que mostrarle al país es que somos capaces de aprobar leyes. Porque hay una serie de leyes que están planteadas en el Congreso y yo creo que la gente se aburre de ver cómo se discuten y finalmente nunca ven la luz. Entonces observan que estos son mucho ruido y pocas nueces. Y mientras tanto, a mi juicio, se pierde tiempo o no se ponen las prioridades donde corresponden. Hoy, mañana y pasado mañana hay interpelaciones, se pierden todo ese día. Y que en estas condiciones que tiene el país, lo que se debiera ocurrir es que rápidamente se empiezan a aprobar las leyes que ya están planteadas hace rato, que benefician la vida de las personas. ¿Cuál es su ley prioritaria? Para economía. En economía. Sí. Mira, la ley prioritaria para mí es que son las leyes que tienen que ver con los temas tributarios, porque ayudan a las pymes directamente. Está la postergación del pago del IVA, lo mismo el adelanto de la devolución del PPM, son clave y ya se están demorando demasiado, mientras tanto no se aprueban. Y se va a pasar la oportunidad, ¿cierto? El momento, y van a empezar a quebrar empresas por ese motivo. Y lo otro que es importante es que se apruebe la ley que está recién planteada, recién entregada, que es para entregar herramientas a las empresas y disminuir el impacto en el empleo. Son esas tres leyes, digamos, son las que más me preocupan. ¿Qué mirada tiene usted, qué mirada ha tenido y tiene ahora sobre el proyecto de ley de las 40 horas? Yo creo que no es el momento. Siempre uno dice, mira, en Chile no es el momento, pero ahora sí que creo que no es el momento. De verdad. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Yo creo que Chile puede avanzar hacia niveles de reducción de jornada. La verdad es que en Chile, en promedio, de las empresas grandes, que es donde tenemos información, se trabaja 41,3 horas. Estamos cerca de las 40 horas efectivas. Pero hay un montón de empresas más pequeñas que efectivamente no se tienen esa estadística y uno pensaría que pueden trabajar incluso más de 45 horas. Entonces, nosotros podemos legislar eso, pero en este momento generar un impuesto adicional, por decirlo de alguna forma, a las empresas que están debatiéndose si es que mantienen o no a su planilla de trabajadores, entonces no me parece que sea el momento de verdad, porque estamos tratando de contener el desempleo. ¿Y legislativamente está haciendo algo para poder frenar ese proyecto? El gobierno ha dicho con todas sus letras que considera que puede ser un proyecto interesante, pero no para discutirlo en este momento. En este momento lo que tenemos que hacer es pensar en las familias que pueden estar perdiendo sus empleos. En la perspectiva de que el diálogo político en el Congreso para los ministros es muy relevante y que más vale acercamientos que distancia, ¿cree que sería una mala estrategia eventualmente que el gobierno lo llevara al Tribunal Constitucional? Yo pienso que cuando se llega a la instancia del Tribunal Constitucional es cuando ya se ha pasado por encima de todas las opciones de diálogo. Yo pienso que es mucho mejor buscar una forma de diálogo y decir, mire, ¿sabe qué más? Aprobemos los proyectos que hoy en día necesita la gente, aprobemos los proyectos, por ejemplo, que complementan el sueldo mínimo, aprobemos los bonos, el bono que anunció el presidente, que mitiga el dolor de muchas familias, todavía no se aprueba. ¿Faltó, cree usted, entonces, mayor musculatura política, si se quiere, para decirlo de manera elegante, Mire, para poder haber acercado posiciones entre el gobierno y la discusión del proyecto 40 horas previo al 18 de octubre? Juan Manuel, ¿qué duda cabe que en Chile, en todo este proceso, en los últimos años, quizás en las últimas décadas, nos ha faltado musculatura política general? Si es que uno lo que necesita ver es capacidad de acuerdo y que se traduzcan en leyes reales y no la gente vea que son puras cantos de sirena, porque finalmente las leyes que se plantean en el Congreso quedan dando vuelta y no se aprueban nunca. Entonces, pensar que es el gobierno el que va a resolver esta situación es una fantasía. El gobierno puede hacer su parte y la ha hecho. Ahora lo que necesitamos es que se aprueben los proyectos de ley y podamos llegar a acuerdos para seguir construyendo Chile entre todos. Chile no lo construye solo el gobierno ni tampoco solo el Congreso, se construye entre todos. La mesa de trabajo de las 40 horas que tenía como secretario ejecutivo Francisco Gallego, ¿verdad? Hizo propuestas
40. Propone, entre otras cosas, no tener la discusión al tiro, pero sí sentarse a conversar para llegar eventualmente a una propuesta de 40 horas. ¿Usted acoge el informe de la Absolutamente. Comisión A mí y me los parece... planteamientos que ahí hay? Porque, en definitiva, estamos hablando de que Chile sí puede tender a una jornada de 40 horas, no en la perspectiva del proyecto de ley de las diputadas comunistas, pero sí una jornada de 40. Sí, y a mí me parece que fue muy buena la propuesta que lideró Pancho Gallegos con el equipo técnico, y yo la suscribo completamente. Y esa propuesta lo que plantea es que la temporalidad no es ahora, sino que es buscar en el momento apropiado para que no tenga un impacto negativo social en la sociedad. Esto tiene algún efecto, también pasa por su ministerio de alguna manera. Vimos ayer a los controladores del hotel Crown Plaza, que está ahí en medio de la Plaza Baquedano, presentaron un recurso de protección ante la justicia en contra, en la práctica del Estado, por no garantizar el orden público. No es la primera vez, ya vimos también a Walmart iniciar acciones legales también precisamente reclamando algo más o menos equivalente, no exactamente lo mismo, pero más o menos equivalente. A usted como ministro de Economía, ¿qué le pasa cuando ve que un hotel como ese o una empresa como Walmart terminan recurriendo a los tribunales y finalmente cuestionando al Estado? Ellos tienen sus estrategias jurídicas también, porque tienen seguros, tienen una serie, ellos tienen que generar todas las instancias para poder después hacer uso de los seguros, etcétera. A mí me preocupa más el pequeño, el que no tiene seguro de las pymes. Los locatarios del Crown los Plaza, por ejemplo. Los locatarios de las pymes, solo el 15% tiene seguro. Se les ha destruido la vida completa. Yo les quiero dar un par de cifras. Dentro de todos estos días que hemos estado con estas movilizaciones y vandalismo, etcétera, distintos tipos de manifestaciones, se han tomado detenidos a 40.000 personas, de los cuales solo se han podido procesar a 800. Procesar, condenar a mucho menos. ¿Y por qué razón? Es porque no hay legislación. Esa es la razón por la cual se presentaron los proyectos de ley en la Agenda por la Paz, para que exista legislación y poder procesar, poder... no sé, las barricadas, la gente que genera vandalismo con capucha, etcétera. Entonces, es importante que esas leyes se aprueben para poder defender a los locatarios. Entonces, cuando uno dice, no, es que, mira, uno se pone a veces del lado de la manifestación. ¿Cierto? Dice, ¿por qué? Porque mira, hay algo que es positivo de esta manifestación. Es cierto que hay muchas cosas sociales que tenemos que resolver en el país, pero mientras tanto eso no puede ser a costa de locatarios y gente pequeña, que tienen kioscos, que tienen pequeños locales y que con eso mantienen a 2, 3 empleos, mantienen a su familia. Ahora, esa frase siempre tiene una mala lectura, porque dice, ok, no puede ser a costa del pequeño locatario, vamos por el gran locatario entonces. Entonces vamos por el gran locatario, sí, pero es que tampoco corresponde. El gran locatario contrata un montón de gente y contrata pequeñas empresas también. El gran locatario es como una especie de locomotora que arrastra un montón de carros que son pequeñas empresas. Entonces, esta cuestión tiene un efecto en cadena. ¿Usted empatizó en algo con la bronca de la gente, con esas grandes... Porque los saqueos, las quemas, etcétera, de los primeros días fueron justamente a grandes empresas, a gran retail en el fondo, ¿verdad? Supermercados, farmacias, etcétera, etcétera. No, yo no empatizo. ¿Entendió en algo lo que le pasaba a la gente Mira, respecto de ese mundo? Yo no empatizo con ningún delito. Ningún robo, ninguna... ¿Y con algo del violencia. reclamo que había detrás? Sí empatizo con eso porque en Chile, durante 3 décadas, nos embobamos, nos encandilamos con las grandes cifras de crecimiento. Y efectivamente, Chile es un ejemplo de grandes cifras de crecimiento económico, de reducción muy sustantiva de la pobreza, de reducción también de la desigualdad. Sin embargo, eso no interpreta a todas las personas de la sociedad. Hay muchos que se sintieron pasados a llevar, no se sienten parte de este proceso de desarrollo, sienten que los abusan, incluso con el trato, no necesariamente económicamente, sino que con el trato. Y a mí me parece que nosotros tenemos que hacernos cargo de esa situación. Por último, ministro, le aparecen en el camino siempre desafíos a las autoridades que uno no vio venir. No me diga. Gentileza a Donald Trump, tenemos ahora el conflicto con Irán y por lo tanto está teniendo un doble efecto. Por una parte, en el valor del dólar, que se dispara, que es muy bueno para los exportadores, pero desde la materia de consumo interno, digamos, siempre puede tener un impacto. Y segundo, el petróleo, que también se está elevando. ¿Dónde pone la preocupación el ministro en estos dos elementos generados por un conflicto internacional? Sí, en primer lugar, en la volatilidad. Es muy difícil proyectar inversión y proyectar decisiones de inversión cuando existe este nivel de volatilidad. Y nosotros, como somos un país muy abierto al mundo, nuestro dólar que esté fluctuando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, no es bueno. Ni menos cuando genera ahora una presión a la depreciación del peso, es decir, a que suba el valor del dólar.
Eso no es bueno porque genera, tiene un nivel de indexación importante en el IPC, el dólar, de casi del orden del 3,2% en lo que son combustibles, parafina, todo lo asociado con los combustibles. Y además arrastra una presión en aquellos servicios y productos que tienen como insumo el combustible. Por lo tanto, genera una presión importante en el IPC, y yo espero que no tenga un mayor impacto esta crisis y se resuelva. Recordemos que en septiembre fue la crisis también de los drones, ¿se acuerdan? ¿No? En Arabia Saudita, y finalmente al principio hubo una sobrereacción, pero después se matizó rápidamente. Yo espero que ahora ocurra lo mismo y todo se matice un poco, porque no estamos para enfrentar además una situación geopolítica que nos complique. Estamos creando... No, por favor. Por favor, no. Estamos creando un nuevo programa de poesía, a ver si lo invitamos a hablar de poesía también, que le Con gusta mucho mucho a Lucas Palacio. Pero Con hoy día mucho gusto. necesitamos más prosa. Así que, Está bien. gracias, Lucas. El ministro de Economía, Lucas Palacio, Muchas gracias, ministro. conversando hoy con nosotros aquí en Infinita. Muchas gracias.